Mi siguiente invitado es Raúl Ossa, ex legislador, abogado y uno de los, bueno, querelló a la fiscal que está llevando a cabo este macroproceso, este absurdo gigante del proceso de compensación de los Diablos Rojos. Raúl Ossa, buenos días. Raúl Ossa, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué de bueno? Bueno, Raúl, le ¿Me hiciste escuchas? sí, se escuchó alto y claro. Hiciste esta querella a la fiscal, ¿por qué? Bueno, he puesto esta querella, esta denuncia a la señora fiscal Kira Tascón por una razón muy sencilla. Fíjate que se ha generado una actitud en donde se ha como simulado un hecho punible y Sí, te estamos escuchando, Raúl. Alto y claro. lo que pasa es que tengo algún problema de recepción. No. Nosotros te Eh, escuchamos alto y claro, así que tú se ha hecho esta denuncia a la fiscal Kira Tascón, ¿por qué? ¿Y cómo va el proceso? Te decía que nosotros hemos detectado la figura de la simulación de un hecho punible por una razón muy simple, que consiste en lo siguiente. A ver. Mira, en el año 2012, la Fiscalía Anticorrupción ordenó o solicitó la confección de un audito al programa de rescate administrativo del transporte público. Informe que la Contraloría rindió en 2014 y ese informe refleja ausencia de lesión patrimonial en aquel momento. Por un acuerdo tripartita existente entre la Contraloría, la Fiscalía de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, los informes deben tener una referencia a que si ellos son definitivos y finales, y este informe de 2014 se presenta con la categoría de informe definitivo o final, es decir, un informe hecho al periodo de 2010 a 2012 sobre los pagos existentes en todas las transacciones realizadas en el proceso de rescate administrativo. Si Sin vas, embargo, la Fiscalía ordena o solicita un nuevo informe sobre el particular, siendo que ya está establecido en el manual de auditorías especiales que los auditos que se hayan realizado sobre determinada materia en determinado periodo no pueden repetirse sobre el mismo periodo. Sin embargo, el Contralor ordena una segunda auditoría al proceso de rescate administrativo en violación del manual de auditorías especiales que prohibía la repetición sobre el mismo tema en el mismo periodo. Entonces, ¿qué sucedió? Con el fin, aquí es donde viene el detalle, con el fin de eliminar del cuadro probatorio el informe de 2014, la Fiscalía solicita esa nueva auditoría enviándole al Contralor únicamente los tomos que ella considera que deben ser examinados y no toda la materia. De esa manera manipula la nueva auditoría porque los auditores se van a referir únicamente a 121 tomos que ella mandó y no a la totalidad de la situación. Ahí es donde se produce la manipulación de la investigación y de la auditoría. Además de eso, para eliminar o para tratar de desacreditar el informe de 2014, la Fiscalía presentó cargos en contra de los auditores que hicieron el informe de 2014 y estos auditores fueron sobreseídos definitivamente porque no se encontró razones para imputarle ningún tipo de cargos. De esa manera, pues, la Fiscalía se basa en el nuevo informe de 2018 tratando de desacreditar el del 2014. Todo esto fue estructurado para ordenar la detención de, por ejemplo, en el caso de nuestro cliente César Augusto Herrera Robles, quien fue beneficiado con el informe de 2014. sí. Y sin embargo, la fiscal Kira Tascón ordena la indagatoria de César Herrera sin tener un informe de la Contraloría, porque en 2018
cuando ella ordena esta indagatoria, todavía pues ella no contaba con el informe nuevo de la auditoría y quedó ordenando la indagatoria sin tener un informe de Contraloría en el cual fundamentarse y más bien teniendo un informe que acredita que no hubo lesión patrimonial y que no podía ser usado en contra de mi representado. Por otra parte, ella cuando hace una manifestación pública sobre el particular, se basa en decir que ella tiene un cheque en donde prueba que César Herrera se benefició con un pago indebido y el cheque que ella exhibe es el cheque 91-94 que está expedido a favor de Enrique Núñez y que está aprobado en autos que Enrique Núñez sí hizo efectivo el pago de su cheque sin ninguna dificultad. De esta manera se configura también la causal de falsedad, que es la segunda de las vertientes que nosotros le estamos endilgando en la denuncia a la fiscal Kira Tascón. Pero es un proceso absurdo. Es decir, ¿cómo ha sido esa primera semana con 400, casi 500 imputados, casi 70 abogados? ¿Cómo se ha ido la dinámica? Bájale un poquito al televisor, Raúl, eso sí. Sí, cómo no. Es una experiencia realmente inédita, Fernando, la que se está viviendo en el Roberto Durán, con una cantidad interesante, casi que sin precedentes, de sindicados, de abogados. La concurrencia es una cuestión masiva en ese mismo escenario donde antes hemos visto grandes espectáculos deportivos y artísticos. Allí se está dando por primera vez una audiencia penal y es que la cantidad, 541 sindicados, así lo refiere. Y todo se concentra en un momento interesante en donde la Fiscalía ha presentado cargos indistintamente contra servidores públicos y contra no servidores públicos por el delito de peculado. Un delito que requiere que el sujeto activo del delito sea servidor público y resulta que la inmensa mayoría de los sindicados carecen de esta condición de servidores públicos. No lo son. Por lo tanto, no es aplicable el delito de peculado. Ni siquiera le es aplicable el delito de peculado por extensión, que está previsto en el artículo 343 del Código Penal, que dice que se le puede aplicar el delito de peculado por extensión al que es encargado de la administración de fondos públicos o a un particular designado como depositario de caudales públicos o al encargado de administrar bienes embargados por autoridad pública o también al encargado de administrar fondos procedentes de donaciones del Estado. Ninguna de estas calidades le son atribuibles al caso de nuestro representado César Herrera, quien no es encargado de fondos públicos, es un particular, pero no es designado como depositario de caudales públicos y además tampoco es encargado de administrar bienes del Estado. Es decir, no hay manera de que la conducta típica le sea aplicable al señor César Augusto Herrera, como tampoco a una gran cantidad, una enorme cantidad de sindicados que no son servidores públicos. Esta es la parte más importante, aunada a la parte de la prescripción de la acción penal. Han transcurrido más de 10 años desde la ocurrencia de los hechos que son objeto de este proceso y entonces aquí se ha producido la figura de la prescripción indefectiblemente, Fernando. Así es. Raúl Ossa, abogado, como siempre, gracias por esta participación y esta explicación en este gran absurdo de este proceso llevado a cabo en la arena Roberto Durán.